Shalom Uraja, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de Erev Shabbat Kodesh, como es ya tradicional, con el estudio de esta porción enorme que se llama Musar, la escuela de la moral, de la ética, de la construcción, obviamente, de la personalidad y de todo lo que representa la condición humana. La persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. No descubro nada nuevo, pero fundamentalmente se mide por lo que es midot. La palabra hebrea midá es también medida, es la medida de la persona, si podemos llamarla de esta posibilidad. Y de una u otra manera nos invita fundamentalmente a cultivar dentro de nosotros aquello que nos asemeje un poco a nuestro creador, ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de él, y por lo tanto ese poco representa la midá, las midot, quiere decir las cualidades de la persona, los atributos. Claro que entre una realidad y la otra realidad también habitan las midot tovot, aquellas cualidades que son buenas, positivas, ninguna duda, y también aquellas que son midot raot, quiere decir aquellos defectos que deberemos trabajar sobre nosotros mismos. En eso es lo que abarca nuestro estudio del Rav Wolbe en estas semanas, meses, se puede decir, acerca de lo que es este escenario de lo que él llama Avodah Musarit. Quiere decir toda esta impronta, toda esta tarea que tenga que ver con esta dimensión de lo moral, de lo ético, que ingresa, que forma parte de nuestra existencia, que forma parte de nuestra vida y que en última instancia debemos tratar de preservar, pero ¿cómo? Y entonces la semana pasada hablaba de algo tan simple y tan importante como los Ma'asim Ketanim. Quiere decir, eh, no tenemos que buscar la grandilocuencia ni tampoco las grandes metas, sino eventualmente los Ma'asim Ketanim. eh, Aprovechaba el rap para decirnos que son esas pequeñas acciones que podemos hacer, ellas en los Ma'asim Ketanim, las pequeñas acciones, no despiertan en nosotros la fuerza de la rebelión, de la rebeldía, como recordamos. Y después, al final de ese capítulo, nos dio una suerte de, yo decía que era una suerte de coach personal en cuanto a cómo actuar y esto de la reunión y la reunión periódica una vez por mes o dos veces al mes con estos grupos, obviamente que me permiten a mí conocerme en función de la presencia del otro. Y les decía la semana pasada que la vasta experiencia que nos cupo tener en Argentina con el primer centro integral de la comunidad judía para la asistencia y prevención de las adicciones, se llamó MAOR, se llamó, digo en pasado, porque lamentablemente las condiciones económicas de la Argentina nunca nos permitieron crecer, si bien hicimos una tarea de más de 20 años, pero de una u otra manera el fenómeno de la recuperación de los adictos pasaba también por la impronta grupal, no solamente la perspectiva individual, la terapia individual, sino también la terapia integrativa entre el grupo en sí. Hoy el Rav Wolbe nos invita a ingresar en su quinto capítulo de esta Maharejet Avodah Musarit, de este sistema que él establece con respecto a la Avodah Musarit, todo lo que representa el hacer moral y ético de la persona, y nos habla de una palabra activamente positiva y que se llama en hebreo itlamdut. Leitlamed. Leitlamed es un verbo reflexivo del verbo lomed, lamed. Lamed es estudiar, lomed es estudiar. Leitlamed es el ejercitarse en el estudio. O sea que es una doble entrada en la perspectiva de lo que es estudiar. No solamente estudiar,
sino leitlamet. Quiere decir que esa acción se torne reflexiva y que vuelva a mí. Porque en el vínculo que se crea entre maestro y alumno, entre docente y alumno, no me cabe ninguna duda de que ese vínculo nos debe llevar siempre a encontrar un reflejo, no una pared delante nuestro. Que los ojos de tu alumno te puedan ver y que los ojos del maestro puedan observar. En última instancia, eso genera un intercambio que no solamente las palabras se oyen, se escuchan, los pensamientos, sino que también se ven. Y esa fue la experiencia que tuvimos en el Har Sinai. Am Roim etakolot, ¿se acuerdan? Y todo el pueblo veía las voces. El ver las voces significa plasmar algo que es invisible, porque la voz no se puede ver, la voz se puede oír. Y sin embargo, llega un momento en el cual el aprendizaje también puede desarrollarse a partir de la voz. Quiere decir, no necesariamente lo audiovisual es lo que marca, sino fundamentalmente también lo auditivo. Y lo auditivo es, obviamente, el gran secreto de nuestro trabajo. En este capítulo nos dice Rab Wolbe, bienvenidos a todos y a todas, alcanzamos a lo que se llama Avodah Mamashit. Alcanzamos lo que es el servicio, el trabajo concreto. Tenemos la tarea de poder alcanzar un camino que no nos lleve necesariamente a sentirnos orgullosos, soberbios, porque esto es algo muy, muy complejo, muy difícil y prácticamente es una contradicción en el camino que yo busco, servir al Todopoderoso y encontrarme que en lo que hago me despierta mi interés y mi soberbia. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, sí. Entonces ahora dice, ¿por qué? ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos y soberbios cuando somos personas dueños de acciones, de actividades, ¿no? Desde el punto de vista positivo, que desde el punto de vista de la ley no estoy obligado a hacerlas y es como que yo estoy acercando mi corazón y entonces soy una persona que ofrezco todo lo bueno de mí y me ocupo de hacerlas tempranamente esas acciones. Aparentemente no vería nada de malo, pero todo lo de malo que tiene esto es que me lleva eventualmente a sentir bueno, que no hay como yo, que no hay nadie como yo y que uno se puede sentir verdaderamente complejamente especial en ese mundo y orgulloso de sí mismo. Obviamente, esa dificultad de pensar que lo que estamos haciendo somos los únicos en hacerlo, nos debe llevar, dice el Rab, a por lo menos plantearnos, allanar o asfaltar, construir un camino de vida diferente y nuevo. Derech Aitlamdut, el camino de la Itlamdut, de esto que representa el aprender y el aprenderse. Porque Itlamed habla del saber, pero del saberse, fundamentalmente en reflexivo. ¿Qué es esto entonces? Dice el Rab. Cita aquí al Midrash, Isha shelamda Torah y es la Sahar avalenoje Sahar aish. Cita entonces aquí lo que dice el Midrash, que una mujer que ha estudiado Torah, por cierto, le cabe una recompensa, pero no como la recompensa de su marido, del hombre. Mi Preshelon Itzabet, etcétera, porque no fue ordenada la mujer originalmente en estudiar Torah. Y a pesar de que la mujer tiene, obviamente, una recompensa por el estudio, así todos los jajamim, los sabios, recomendaron que una persona, que un padre, no enseñe a su hija Torah. ¿Por qué? Dice esta concepción rabínica,
una dura fuente, pero que dice que las mujeres, la mayor parte de las mujeres, no tienen su mirada puesta o su conciencia puesta en Leitlamet, en ser esa constante de estudiar o de saberse, sino que solamente hacen de la Torá palabras un poquitito vanas, dada la comprensión mediana que pueden llegar a tener de la misma. Dijeron los Jajamim, cita la Gemara al final, Amru Jajamim, Ambelametet Bito Torah, Keilu Limedat. Toda aquella persona, padre, que le enseña a su hija Torah, es como si le enseñara una cosa secundaria y sin importancia. Dura concepción que tienen los Jajamim. ¿Qué dice el Rab Wolbe? Cita, por supuesto, esta fuente es del Rambam en Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah. Eso quería decirles anteriormente. Entonces dice Rab Wolbe, vamos a ver cómo se entiende este escenario. Nos enseña el Rambam que el objetivo del Talmud Torah es la Itlamdut. ¿Qué significa Itlamdut? Le Itlamet, insisto, no estudiar solamente, sino Poal es un verbo reflexivo. Le Itlamet es como entrenarse, estar siempre pronto para esa tarea. Pero la persona que no puede ocuparse de esa idea de Leitlamet, no ser un enciclopedista nada más, saber, pero no aplicar. Eso es el Leitlamet. Entonces dice, esa persona que no alcanza esa realidad está exento del estudio de la Torah. Entonces, la pregunta de Rab Wolbe es, en función de lo que dice el Rambam, ¿cuál es esa Itlamdut que podamos ver en cada los libros de los Yat HaZaká? Entonces, ¿cuál es ese escenario que hablamos a partir de este capítulo quinto llamado Itlamdut, que es ese efecto del estudiar y hacer eventualmente, que encontramos obviamente en todos los libros de la colección legal del Rambam, llamada, les reitero, Yad HaZaká. 14 libros que forman Yad, la palabra Yad, mano, es Yudalet, 14, la mano fuerte, la mano poderosa. Entonces dice, por ejemplo, una persona que estudia el tratado que habla sobre Negaim, habla de todas las dolencias que afectan a nivel corporal. Nega significa una herida, algo que está obviamente enfermando el cuerpo. Entonces dice que estudia Masejet Negaim Ha'amuká, que es tan profunda, y se ocupa de ella y de los veredictos legales que hizo Rambam en las leyes de la impureza provocada por el tzara'at, la enfermedad conocida como la lepra, y lo hace con un análisis detallado, minimizado de cada cosa. Cuando llega al final de las salahot, de las leyes establecidas para esta masejet en el Rambam, va a encontrar palabras que realmente penetran con fuego en la prohibición del Lashon Hara. Penetran como fuego en la prohibición del Lashon Hara y como si se hubiera roto esa cortina, el vilón de sus ojos, y en ese momento tomará conciencia que en todo ese tratado él se ocupa verdaderamente del libro del Jafetz Haim en las leyes de la Shonara. O sea, hay un libro que escribió, como ustedes saben, el Jafetz Haim, y que obviamente habla estrictamente de lo que es la lengua del mal. Y entonces, esa persona estudiosa, está estudiando Gemara y está estudiando el tratado de las heridas y las llagas y todas las enfermedades llamadas Negaim, esa persona quedará realmente asombrada, quedará perpleja. Es como él, Bejol Shekidató a la Masejet, con toda su estudio temprano,
con toda su constancia en el estudio de este tratado, no sintió que en la gravedad de la prohibición de la lengua del mal, él se estaba ocupando. Interesante, ¿no? O sea, de repente descubre y dice, pero ¿cómo? Desde que entré y estudié todo esto, no me di cuenta que estaba hablando de la Shona Ra. Való para allá me foreshes y Torah. Y dice, al contrario, la Torah cuando me habla de el nega, de las dolencias, de las heridas, lo dice específicamente y en forma bien clara y textual. Y Shamer benega atzarat tishmor meot de la azot bejule zahor de asher asa Hashem lo que jal Miriam bederech otgen la Mitzrayim. Y Shamer leja, cuídate mucho y atiende mucho y muy bien todo lo que representa el nega atzarat. Esto que afecta la salud no solamente física de la persona, no es exactamente la lepra, pero es una enfermedad obviamente infecto-contagiosa que anidaba en el cuerpo en forma total. Y cuídate mucho, lishmor meot belazot, en cuidar, tratar de evitar de hacer lo no debido y cumplir la voluntad de tu Dios. Y inmediatamente dice la Torá, recuerda lo que hizo Hashem, tu Dios, a Miriam en el camino a la salida de Mitzrayim. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu castigó a Miriam de Tzarat porque habló indebidamente de su hermano Moshe. Rashi explica en ese lugar, Rabbi Shlomo Yitzhaki, el gran comentarista del Talmud y de la Torah, Imbata le Isaer Sheloti la Tzarat al desaper la Shonara. Si tú has llegado hasta aquí para estudiar cómo evitarte enfermar de Tzarat, de esta enfermedad, buscámosla como lepra, ¿sabes qué tienes que hacer? Ante todo y principal, dice, al desaper la Shonara. No entres a difamar, no entres a calumniar. Zahor a Azul y Miriam. Y entonces recuerda lo que le pasó a Miriam, que habló por, a causa de su hermano Moisés, y ella fue también herida de todas estas dolencias corporales. Por lo tanto, frente a esa persona que estaba estudiando una de las Gemarot, una del Talmud, un tratado del Talmud, pero súper complejo, de repente le están diciendo, cuídate mucho de él, de Gatzarat. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Y entonces dice, frente a este estudioso que estudió tan bien y con tanto detenimiento y con todos los sabios sabidos y por haber el tratado de Negaim, el tratado de heridas, pero sin Itlamdut. Sin Itlamdut. Oh, ¿qué quiere decir aquí? Nos dice entonces el Rambam en las leyes de Talmud Torah, abre delante de nosotros un camino completamente nuevo de ese Torah, en el estudio de la Torah, y es Derech Itlamdut, el camino de la Itlamdut, a partir de la cual podemos estudiar inclusive un tratado entero que aparentemente no toca de hecho concreto, por ejemplo, el tema de las llagas y de los negaim, de las heridas, pero podemos leitlamed, podemos aprender de eso, podemos extraer esa conclusión manifiesta, masit, concreta, de que el estudio de la Torá en la Idándola, en un gran temor. Itlamdut, este concepto de Itlamdut, aclara el Rav Volve, es Derech Haim Hadashah Benifla. Es un nuevo camino en la vida, maravilloso, único, no solamente en el estudio de la Torá, sino en todos los ámbitos de la vida. Mishnah Meforeshet y Umerrov Nechitzut Inyan Arich Bebiura. Dice, esa es una Mishnah Meforeshet, es una Mishnah, quiere decir parte de nuestra tradición oral, que es explícita. Pero dice, Merrov Nechitzut, pero dado el apremio que tenemos, vamos a Arich Bebiura. Vamos a tratar de extendernos en su conclusión. Dice Ben Zoma Omer,
Ben Zomá solía decir, Eizeu Jajam, ¿quién es la persona sabia? Alomet Mikol Adam, aquella persona que puede aprender de cada uno de los seres humanos, de su prójimo. Sheneemar Mikol Melamedai Iskalti, como está dicho allí en Pirkei Avot, capítulo 4, al comienzo, de todos mis Melamedai, Melamed son los maestros, de todos mis maestros he aprendido, he tomado la sabiduría. Rabbi Akiva de Bartinora, que es uno de los exégetas más importantes de la Mishnah, el Bartinora, dice, Alomet Mikol Adam, ¿qué significa la persona que estudia de todo otro ser humano, que aprende de su prójimo? Y a pesar de que esa persona de la cual yo estudio es Katán Mimeni, es alguien más joven que yo, no tiene mi edad, dice, y a partir de que yo puedo estudiar de alguien que me enseñe menor que yo, y por lo tanto dice, esa persona no está exigiendo ni honores ni nada y aprende de los niños, se reconoce en las palabras que su sabiduría es de Shem Shemayim. Toda esa sabiduría que tiene ese ser sabio es por amor a Dios, y no para sentirse soberbio y para glorificarse a sí mismo. Y aparece entonces una de las citas del rabino de Kelem, el Rashaz de Kelem, Rabbi Simcha Zizel, Zil, Rabbi Simcha Zizel Zil, de Kelem, conocido como rabino de Kelem, maravilloso. También, no estamos hablando de otros de los que tuvieron el mérito de estudiar con el rabí de Salant, con el Salante Rebbe. Dice, Jochma y Musar, de los escritos de Jochma y Musar, de sabiduría y moral, del rabino Simcha Zizel Zir de Kelem. Kol Adam sheyesh lo chush be'eize davar, dice, toda persona que tenga alguna sensación, algún hush, algo que se despierta en él en algún punto, debe sentir mucho que sheireh devar ma mize ainyam. Yargish meod que sheireh devar ma mize ainyam. Si una persona obviamente tiene algo, ¿no es cierto?, algún sentido en particular, y se le presenta esa posibilidad, que trate de prestar mucha atención, dice el rabino de Kelem, a aquello. Por ejemplo, da el ejemplo el rabino de Kelem, un sastre, es aquel que confecciona ropa y trajes. Un sastre ve Hayat Roe Adam, un sastre que ve a una persona, ¿qué es lo primero que va a ver de la persona? Va a ver sus ropas. El sandlar, el zapatero, lo primero que va a ver son sus zapatos. Aquella persona que cose kipot o hace sombreros sobre el sombrero de fulano. Y también aquella persona que es un comerciante sentirá mucho en la forma de dirigirse la palabra o en la acción que habrá de salir para él un beneficio para su comercio. Quiere decir, pondrá mucho énfasis en cómo se dirige a las personas y cómo les habla a las personas, de manera tal que mantenga con ellos un trato afable y eso pueda mejorar, por cierto, el resultado comercial. Lo que puede no ocurrir es que otra persona no escuche ni vea lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque su corazón no está puesto para buscar, para indagar, para investigar estas cosas. Porque no tiene ningún deseo de todo eso. No tiene jefes. Y por lo tanto, en el servir a Kadosh Baruj Hu, en la boda de Hashem Yitbaraj, esa persona que tiene Irat Elohim, una persona que tiene el temor celestial, por ejemplo, que puede guardar esas palabras para cumplirlas y que guarda esas palabras simples
explicadas en el Shulchan Aruch, quiere decir en nuestro código legal, esa persona, ¿qué va a hacer? Itlamet mizulato que sherroeo tamitlo. La persona esa no lo va a aprender solo de su libro, lo va a ver, lo va a aprender de quién? De su prójimo, que lo está viendo, está enfrente de sus ojos y está haciendo las cosas como se debe. Y entonces, Masheen Ken Bitbarim Asherlo Urgal Bae. Menos en aquellas cosas en que esta persona no fue acostumbrada en ellas, no fue entrenada en ellas. Y entonces, esa persona no prestará acción, no prestará atención a las acciones de la persona. Por ejemplo, Ahabat Abriot. Yo puedo ver cómo hacen Netilat Yadayim, puedo ver cómo se ponen los tefilim, pero el sentido del amor a las criaturas no lo puedo ver, porque eso es la vida de relación y eso requiere más tareas todavía. No puedo ver cómo hablan las criaturas, cómo hace Yemilut Hasadim, cómo esa persona hace acciones realmente tan importantes, tanto acciones en concreto o en palabras. Llama por teléfono para saber cómo está la salud de tal persona. También eso es Gemilut Hasadim. Y también aquella persona que dice la Gemara, no sé, Beol im Javeró. Aquella persona que, viendo que el otro está sufriendo una realidad, me sumo a él, y Moa Noji Betzará, como dice el Kadosh Baruj Hu, en manos de los profetas, también yo me propongo acompañarlo a él en esa carga tan profunda. Limnoa Rabim, Limnoa Ezek, mi Rabim Beit Fatmut. También para evitar un daño a nivel del grupo general, Beit Hakmut. Con Beit Hakem quiere decir con cierta astucia, con cierta picardía, como lo quería hacer el faraón con el pueblo de Israel. Todo esto, dice el rabino de Kelem, si yo no puedo mostrar esa sensación interior, ese ergesh viene del regesh, quiere decir de los sentimientos, de las emociones, para poder ver ese tipo de conductas, entonces no voy a entender lo que es Leitlamet Misulató. Nunca voy a poder entender que es aprender de mi prójimo. Por lo tanto, Alomet Mikol Adam, decía Ben Zomá, es de Ujajam, Alomet Mikol Adam, el que aprende de todo ser humano. Y por lo tanto, la persona que sí definitivamente Lomet Mikol Adam, que puedo extraer una enseñanza de todo ser humano, esa persona es un gran comerciante, porque dice que Bizjaró Bagol Mashala. Su comercio abarca todos los rubros. Dice, por lo tanto, esa persona verdaderamente sabrá aprender de su prójimo y por eso se llama Jajam. Interesante, ¿no? Eisehu Jajam Alomed Nicolado. No descartemos alternativas. Cada persona puede transformarse en un vínculo esencial para el otro, abrir esas puertas. Y dice Rabolve, la intención de nuestro sabio Barán, Rabino Simcha Ziv de Kelem, es esta. El sastre observa solo los trajes del prójimo. El zapatero solamente sus zapatos. Aquel que hace gorros o kisui rosh solamente sobre la gorra propia. Así también observa, dice Rab, el Yereh Shamayim, el temeroso de Dios, solamente sobre, presten atención, mira, el Digduka Mitzvot Shel Surato, a ver cómo el otro cumple las mitzvot, a ver si es tan meticuloso como yo, a ver si es tan riguroso. Uba al Gesed Rak al Maaseh Gesed Shelo. Y es una persona que hace el bien solamente basado en las obras de Gesed, en las acciones de Gesed del otro. Ahora, Lomet Mikol Adam, pero la persona que estudia en forma holística, total, gestáltica, de todo otro ser humano, Mitlamet Misulato Kolma Shenitan Lilmod, aprende del otro todo lo que puede aprender. También aquellas cosas que hasta ahora estaban fuera de su ámbito de Itanianú, de interés.
también entra él a discernir. Mavjin etzel javero velomedme. Empieza a descubrir ese tipo también de conductas en su prójimo y aprende de ella. הרי הלומד מכל אדם הוא פתוח לכל מה שהוא רואה בעולם להתלמד ממנו. La persona que sabe aprender de su prójimo, lomed mikol adam, es una persona abierta a todo lo que está viendo en este mundo exterior y que puede aprender de ese mundo. Y también, dice Revolve, permítanos agregar a nosotros. No solamente de los seres humanos él aprende, él también aprende, como dice la Gemara, en la Gemara de Erubín, aprendemos la humildad del gato y el hurto de la hormiga, como no se roban un grano de trigo, es todo su alimento. Aprendemos acerca de la promiscuidad de las palomas, como las cosas se hacen obviamente en forma retirada. Derech Eretz mitat negol, shemefayez beachar kach boel. El Derech Eretz es como es la norma habitual en la conducta, dependemos del gallo, que primero mefayez, que primero concilia y después tendrá su vínculo sexual con la gallina. כי מלפנו בהמות הארץ, מלפניו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. Y cita la Gemara, un pasuk del Teirín, dice, porque de delante de él, de los animales de la tierra y de las aves del cielo, habrá de darle sabiduría. Qué interesante. Hazal ayu mitlamdim gedolim. Por lo tanto, nuestros sabios de bendita memoria eran personas de excepción. Mitlamdim gedolim. Mitlandim era ese aprender de todo lo que tenían, lo que pasaba por delante. A tal punto que nos enseñaron que podemos aprender de los animales domésticos y de las aves. Pero permítanme agregar algo más, dice el Rab. Rabbi Omer, lama nismeja parashat nazir le parashat sotá. Rabbi Yehuda Nasi pregunta en la Gemara de Sotá, ¿por qué la perashá del Nazir, de la persona que hace un voto de castidad, entonces que va a estar un tiempo sin comer, la persona que hace un voto y que dice pasará un tiempo, es verdad, eso quiere decir sin comer una comida determinada, o carne, por ejemplo, o no beber una vida alcohólica determinada, esa persona dice, ¿por qué la perashá del Nazir está puesta en la Sagrada Torá junto con la perashá de Sotá, que habla de la mujer que se ha desviado, obviamente, y que ha ido con otro hombre estando casada? Lomar leja, shekola roe Sotá bekilkulay azir atzmo minayah. Para enseñarnos, dice la Gemara, que si Dios nos permita, nos toca ver a una Sotá, a una mujer adúltera, en su momento de perdición, que la persona en ese momento haga un voto y que se aleje definitivamente de lo que es la bebida del tomar el vino. ¿Qué quiere decir todo esto? El mitlamet sabe, la persona que aprende, que ve y que aprende y lo pone en práctica y lo lleva a su vida cotidiana, el mitlamet sabe que toda transgresión que él ve en su prójimo, también él puede llegar a fracasar con ella, porque también yo tengo el mismo yetzer hará, el impulso del mal que tiene mi prójimo. No me cabe ninguna duda. Por lo tanto, dice, cuando se veía a una mujer adúltera, la sotá, que se había desviado en su estadio más dramático, en su momento de mayor perdición, dice, no habrá de encolerizarse ni se habrá de sofocar por la mushete, por la corrupta de esta mujer, sino esa persona tiene que mirar, tiene que observar cómo es que ella llegó a esa situación tan dramática, tan lamentable. Y entonces él comprende que Bebadai, Sehok Beholelut, Ayub Beorjara. Entonces seguramente la vida de esta mujer lamentablemente pasó por una vida de libertinismo, libertinajes, Holelut, de demasiada fiesta, demasiada
bebida, etcétera, y todo esto formaba parte de su ser. Y beber vino, por beber el vino, la embriagó y lo llevó a hacer lo que hizo. Humillado me cabe la esposa. Entonces dice, ¿qué hace la persona? Dice, yo no voy a tomar vino. Entonces, ¿para qué? Para que no me excite toda esta realidad a descender prácticamente al pozo de la perdición. O sea que no solamente se aprende de los hombres virtuosos, sino que también se aprende de las personas que no son virtuosas. Y eso es muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, mamás, se aprende también de los obrea verá. Y cuán lejana y distante está esta posición del mitlamet, de aquella persona que se entrena, que estudia, Mikishat Rob Bene Adam, de la mayor parte de los seres humanos, que cuando entran tienen una tendencia. De las personas que hoy por hoy se quejan y dicen qué lamentable, qué triste ver cómo han caído a pique todos estos pecadores, sin mirar esas personas, ¿no? Cuán cercanos están también ellos, Dios nos permita, a ese fracaso en esas averot, en esas transgresiones que son idénticas a las que ellos están pasando, y por supuesto porque cada uno de nosotros dice, aquellos que miramos y lamentamos lo que hace pasando de afuera, también nosotros tenemos y él se verdad como ellos. Muy fuerte, pero real. Entonces tomamos en cuenta todo eso. Itlamdut y Masejet Gedolá Be'ashera. Esto de le itlamet, esto de aprender, pero aprender y aprenderse, es un tratado grande y rico, mamás, muy consistente. Y tenemos que ocuparnos por lo menos de todo esto, itlamdut, medio año, hasta que podamos eventualmente eh, invertir esa realidad que vivimos nosotros para que podamos pasar a ser parte de ese entrenamiento en todos nuestros temas. Esto no es una medida particular, sino un estilo de vida de aquella persona que decida eventualmente ocuparse de lo que es ser Obed Musari, un trabajador de la moral. Y esto es muy interesante. Y si hubiéramos planteado todo esto para este punto, ya diríamos que es suficiente. Si toda la abodá mosarí, si toda la tarea moral, ética, nos traería a nosotros solamente a este entrenamiento, a esta puesta en marcha de la acción, no solamente del estudio, ya el beneficio que hemos sacado desde aquí ya implicaría una gran lucha y algo que hemos conseguido. Por eso dice, volvamos un minuto al comienzo del capítulo. Buscamos una forma de servir a Dios que impida todo rasgo de orgullo, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Obviamente en el camino de la Islamdut, en el camino de esto que representa la búsqueda natural de todo lo que es ese reflejo que es mi sociedad. Entonces pregunta, ¿cómo podemos hallarlo en el camino del Talmud? Rabbi Obadiah de Bartinora, sobre la Mishnah es de Ujajam, quien es sabio, que hablábamos antes de Benzomá, dice ya una alegoría a todo esto. Rabbi Obadiah de Bartinora dice, ¿sabes qué? En el Itlamdut, cuando tú aprendes a cómo debes actuar, ahí no ingresa el orgullo. Si yo hago alguna buena acción, yo puedo lamentablemente sentirme orgulloso de lo bueno que hice. Pero si yo me ejercito en Animit Lamed a hacer alguna acción buena, no hice nada todavía que pueda sentirme orgulloso de ello. ¿Por qué? Porque solamente Animit Lamed. Yo estoy en un estadio previo. Estoy aprendiendo. Estoy desarrollando en mí esa capacidad de aprendizaje. Y cuando yo mitlamed,
Entonces, tamid ani nojeach lirot shema'aseh lo hayam mushlam kol tzorko. Y todo el tiempo que yo soy un mitlamet, voy a poder comprender también que todo lo que hice, el final de esa obra, no fue completa, porque todavía no llegó a su máxima manifestación. Voy a poder preservar mi sentido de la humildad, dice el Rab. Jusha Picoret dice, el sentido del crítico que me acompaña a mí en cada acción, me pone a mí y me propone sobre lo que siempre yo puedo mejorar. Siempre lo que puedo mejorar. Y si la itlamdut, y si esa itlamdut, ese entrenamiento que estamos viendo, se transforma en mi vida como mi estilo de vida y en todos los temas inherentes a mí, yo soy solo un mitlamed, o sea que siempre estoy en el estadio primario, pero que siempre me sirve para ser mejor persona. También Daniel Roema Comle Shipur Shemut, porque siempre que estoy como mitlamed en ese entrenamiento básico, voy a estar siempre que puedo mejorar algún aspecto de mi vida y por ser alguien un poco más eh, shalem, íntegro. Entonces, no podré darle lugar al orgullo en mi vida desde la perspectiva de las acciones que yo estoy haciendo. La persona que quiere la abota latzmo, quiere decir, se quiere engañar a sí mismo, debe comprender muy bien la profundidad de estas palabras que te estoy diciendo. Y la persona tiene que aceptar que debe, a partir de ahora, ponerse y proponerse delante de él toda su vida sobre la base esta de el entrenamiento de la Islamdut para que la persona pueda estar allí mejor en todas sus temáticas siempre en cualquier posición en cualquier temática estará como mitlamed y esto es nomás desde ese momento que la persona decide esto hasta Yom Haron, hasta su último día. También cuando llegue al día de la muerte, no morirá, sino aprenderá también cómo morir. Y este es el camino del Osek Ba'avodah Musari. Este es el camino de la persona que se suele y sabe ocupar de lo que es este famoso capítulo general que es la Avodah Musari, la entrega Musari. Y por eso, a partir de ahora, dice, vamos a aprender Beitlamdut Lemase. ¿Cómo se hace este Itlamdut Lemase? Y para esto nos va a proponer en este capítulo siete conferencias, como para tomar recaudo eventualmente, para poder estudiar y para poder conocer eventualmente cada uno de estos espacios. Y esto es obviamente el regalo que nos deja. Leit Lamed. Leit Lamed es cómo aprender de cada realidad y de cómo permanecer siendo un mitlamed y no saber que ya lo sé todo. Shabbat Shalom Umeborach, muchas gracias por acompañarnos, que tengamos un hermoso Shabbat, Jodesh Tov, si Dios quiere, el domingo de noche comenzará Rosh Jodesh Shabbat, es un solo día, el día lunes, la Kadosh Baruj Hu les envíe muchísima verajá y gracias por acompañarnos, que estemos todos muy bien. Shabbat Shalom.